Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verdes, esperanza, audientes de Contracorriente en el Aire por hoja de ruta y sus 4 al hilo. Veremos hoy cómo nos va con este programa semanal que ya va teniendo, creo yo, unos 3 meses me parece, y que me parece, creo también que deberíamos tratar de ir innovando algunas cosas, algunas ideas adicionales, y se me ha ocurrido pensando en el programa en que tal vez no esté tan bien que yo hable solamente de las cosas que me interesan a mí. Se me ha ocurrido que tal vez ustedes, los audientes, el público que nos oye, que nos escucha y seguramente algunos casos que nos ven, pues sugieran también los temas que a ustedes les interesa. Si en el curso de la semana ustedes les sugieren algo que les agradaría no solamente escuchar, sino conocer, saber, entender, averiguar, investigar, lo que sea. De tener una idea de las cosas que ocurren a diario o de los problemas de nuestra vida. No es que se trate de hacer volver a esto un consultorio sentimental y ni siquiera intelectual, no, para nada, sino que es bueno abordar los temas que en realidad les interesan a ustedes. Nosotros como periodistas estamos justamente para eso, pues para informar, para llevarles el análisis, la opinión, la información de lo que es importante para ustedes. Se me ha ocurrido y por eso les sugiero que sea a la emisora Hoja de Ruta o a mí directamente, que encuentran en mi muro de Facebook, Omar Ospina García. Ahí me pueden seguir. Lógicamente, ni en Hoja de Ruta ni yo personalmente sabemos todo. Nadie sabe todo. Como decía Einstein, todos somos ignorantes de cosas distintas. Entonces, pero hay un auxiliar maravilloso. Todos ustedes y yo tenemos una tía maravillosa que es la tía Wiki. La tía Wiki sabe todo. Ustedes ponen un clic en el computador, en el smartphone, en donde sea que trabajen, en la tablet, y le dicen a la tía Wiki, le preguntan lo que sea, y oigan, y de mi experiencia personal, la tía Wiki tiene abundantísima información. A veces me deja abrumado, incapacitado para averiguar todo lo que me presenta, así que utilicemos la tía Wiki, que es el banco de datos, el banco informativo más importante que nos ha traído esta herramienta maravillosa que son las redes sociales. Ahora mismo yo hace un rato, no sé qué tema averigüé era relativo con este programa, algo sobre el electromagnetismo y no sé qué, no, sobre conspiraciones. Pulsé conspiraciones actuales y salieron 17,000 y tanto de sitios en donde hablan de conspiraciones. Entonces dije, oiga, esto sí me parece terrible. Y ese es justamente, a propósito de eso, justamente el tema de hoy. Sí, es un tema único dividido en 4 segmentos. Ya lo van a ver. Así que recordemos que todo es investigable, todo es averiguable. Tenemos el derecho, el público, los periodistas, la gente común y corriente, todos tenemos derecho de saber lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los espacios públicos. Lo que no tenemos derecho es a meternos en la vida privada de los demás. Eso ya es un terreno vedado. No tenemos ningún derecho, ni el gobierno tiene ningún derecho a meterse en la vida privada de los demás. Pero de resto todo es averiguable. Y a propósito, para unir una cosa con otra, recordemos a 2 mártires o víctimas de la libertad de expresión y de la libertad de investigar.
Recuerdan a Julian Assange, al cual el gobierno anterior protegió en la embajada ecuatoriana en Londres, y el gobierno actual, traicionando un principio diplomático que era inviolable, debió seguir siendo inviolable, que es el derecho de asilo, pues lo entregó prácticamente de manos cruzadas al imperio norteamericano a través de el Reino Unido. La verdad no sé en este momento cómo está. Lo último que se supo de Julian Assange, que estaba en una prisión inglesa, inclusive en malas condiciones de salud, y el mundo pendiente de que le den la libertad. No hay nada de qué acusarlo. La famosa acusación de violación y de no sé qué contra dos chicas en Suecia quedó desvirtuada por completo. La justicia sueca dictaminó que no había ningún indicio de culpabilidad de su parte. Lo único es que Estados Unidos presiona para que no lo suelten, para que no lo liberen, y es más, para que se lo entreguen para condenarlo por algo así como 175 cargos de traición, de delación, de descubrimiento de lo que ellos llaman top secret, ¿no? Que no son más que sus crímenes de lesa humanidad, que obviamente los tienen bajo la alfombra, bien escondidos, y resulta que tanto Julian Assange como el informante que tuvo en la CIA, Edward Snowden, ¿no? Recuerden que hablamos de ese libro aquí hace un tiempo, Edward Snowden, Vigilancia Permanente, de un muchacho que trabajó en la CIA cerca de 10 años, porque estaba convencido desde sus 20 años que estaba haciéndole un servicio a su país, que era un acto de patriotismo lo que estaba haciendo, en lo que él sabía, que era justamente cuidar de que no los espiaran, ni Rusia ni China, es decir, los enemigos tradicionales, ¿no? Y cuidar los intereses norteamericanos. Y de pronto se dio cuenta a lo largo de esos 10 años que no estaba cuidando los intereses de su patria, estaba invadiendo el derecho de la privacidad y estaba invadiendo espacios completamente vedados porque eran intereses de otros países, de otras personas, de personajes importantes. Él estaba siendo un espía al servicio no de la nación norteamericana, sino de los gobiernos y de su aparato militar. Pero eso sí, cuando se trata de que ellos sepan lo que piensan, lo que sienten y lo que planean los Estados Unidos, ahí sí ya se llama traición. Entonces, todo es investigable para que recordemos a Snowden y a Julian Assange, y ustedes así que sugieran que cualquier cosa que pregunten, por extraña, por esotérica, por misteriosa que sea, en alguna parte tiene que haber una respuesta. La averiguaremos para ustedes. Y ahora sí, entremos después de un intervalo musical que es ad hoc para los temas de hoy. Vamos a entrar en el tema de las conspiraciones. Esto de que había 17,000 y pico de sitios que hablaban de conspiraciones, pero he elegido 4 que me parece que son las que están de moda en este momento, sobre todo en el país, en el mundo entero, pero en América Latina y en el Ecuador. Y antes de entrar en la primera de esas conspiraciones, que es la red 5G y la salud, y el tema musical es ad hoc, no se olviden de una cosa importante: el transporte individual futuro debe ser la bicicleta. Protejamos el planeta y cuidemos la salud usando la bicicleta. Dejemos de usar tanto el bus y el auto particular para ir al supermercado. Usemos la bicicleta, y si no tenemos bicicleta y el trayecto es corto, pues usemos los pies, para eso son. Adelante, César.
A- Aquí con ustedes nuevamente, amigas y amigos audientes de Contracorriente en el Aire y sus cuatro al hilo por hoja de ruta. Decíamos que los temas de hoy son algunas de las conspiraciones de moda y empezamos tal vez por la más, por una de las más trascendentales o las más preocupantes, para ponernos un poco en onda peligrosa. Sabemos que las redes sociales pues, han traído un enorme cambio en las comunicaciones del mundo y arrancó ustedes recordarán los primeros celulares, los primeros aparatos relacionados con las redes sociales y con el lo ciberelectrónico, y recordarán que aquellos primeros aparatos que inclusive ya existían, me parece, los hornos microondas ya existían, eso es parte de lo que vamos a tratar, pero los primeros celulares eran unos aparatos así que parecían un zapato. Recordarán ustedes que era imposible que se perdieran porque eran absolutamente visibles, todo el mundo los veía, era una cosa inmensa que parecía un zapato o por lo menos una chancleta. Eh, Eran realmente incómodos, pero luego se fueron achicando porque todos estos aparatos electrónicos pues no diría sufriendo, sino enfrentando la tecnología que cada vez hace las cosas más diminutas. No sé, muchos de ustedes deben haber trabajado hace 30 o 40 o 50 años en alguna empresa con computación, que era una cosa nueva, ¿no? Y recuerden que los computadores ocupaban casi todo un cuarto, una sala, una pieza, eran unas cosas inmensas. Ahora mi computador, yo solo trabajo en computador, no me gusta el smartphone, pues justamente porque es demasiado pequeño, pero mi computador mide 50 centímetros de ancho y 30 de alto, es decir, ahí cabe no solamente toda la información del mundo, sino que desde ahí puedo ver películas en YouTube, es decir, tengo toda la información al alcance de un clic en un aparato diminuto que tiene 5 centímetros de ancho y las dimensiones que les dije, y peor con los smartphones, que son unos aparaticos pequeños en donde también está toda la información del mundo. De manera que para que eso funcione, se necesita electromagnetismo. ¿Qué será el electromagnetismo? Hay mucha preocupación con eso, inclusive en Europa, en Estados Unidos, de nosotros mismos. Hay la preocupación de que es algo dañino para la salud, de que produce, a ver, por aquí tengo, que produce a veces insomnio, dolores de cabeza, neuralgias, dolores osteomusculares, o sea que duele todo el cuerpo, problemas circulatorios, la memoria cercana se afecta, desorientación espacial, etcétera. Es decir, parece que hasta prurito y rasquiñas es lo que ocasiona las famosas ondas electromagnéticas. En realidad es muy posible, yo no estoy muy seguro, yo no siento que llevo usando computador hace por lo menos, no sé, 20, 25 años, desde que salieron los primeros Mac, porque siempre he sido adicto a Mac, esos pequeñitos que cabían pues, en un cajón del escritorio. Llevo 25 años trabajando con eso. No sé si interiormente mi mente, mi cuerpo están reaccionando mal de alguna manera, pero lo cierto es que no me he dado cuenta. No siento absolutamente ninguna diferencia entre mi ser físico y mi ser intelectual con respecto a lo que había cuando trabajaba en máquina de escribir Olivetti, que no tenía nada de electromagnético, sino que era manual. Entonces, no estoy muy seguro yo de que esto sea cierto, pero me supongo que puede ser, dado que está de moda el problema de las afecciones electromagnéticas. Dicen que en Suecia, en Europa, inclusive las afecciones que se derivan del uso de aparatos electrónicos están consideradas ya como enfermedades laborales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no está muy seguro y no ha querido decir oficialmente que sean un elemento o un problema de que se afecte la salud con el uso del celular, el horno microondas, etc. Hay peligros, todos sabemos que en el horno microondas no se puede meter nada metálico, tiene que ser vidrio o porcelana o loza o plástico.
o simplemente lo que queremos calentar en vivo y en directo, la empanadita y sueltica más, ¿no? Pero no se pueden meter cosas metálicas porque las ondas electromagnéticas evidentemente pueden producir un incendio peligroso y una explosión interna del aparato este, del horno microondas y hasta matar a alguien que esté cerca, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar precauciones, pero las fábricas informan de eso muy bien. Creo que todo el mundo sabe que nada metálico se puede meter al horno microondas. Pero de ahí a que, por ejemplo, alguna vez me visitaba una amiga, calenté cafecito y abrí el horno microondas antes de que se cumpliera el tiempo y se apagara, se autoapagara, muy de moda últimamente. Antes de que se autoapagara, yo lo abrí y ella se preocupó. Oye, no abras el horno microondas así que te afectan las... No, no, ¿por qué? Si el rato que se abre la puerta, el aparatico deja de funcionar. Las ondas esas no van a estar por ahí volando como pienso yo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que son más o menos como el coronavirus. A veces me da hasta risa y lástima ver a la gente en la calle caminando sola con la mascarilla, como si el coronavirus famoso estuviera volando con alitas por toda la calle y que la gente lo respirara. No es así, no es así. El famoso coronavirus es más o menos como las ondas electromagnéticas del horno microondas. Solo afectan cuando nos acercamos a la respiración o a la saliva o al sudor o a las lágrimas de alguien. Así que no exageremos en eso. Bueno, mi amiga se asustó, así que yo delante de ella prefiero que se apague el hornito y después saco el café. Pero lo cierto del caso es que parece haber hay la preocupación mundial de que las ondas electromagnéticas pueden producir daños a la salud. Hay un tema que he venido investigando, es decir, hay un aspecto especial, y es que las ondas electromagnéticas se dividen entre ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son ondas que afectan los átomos del entorno, afectan los átomos, seguramente los átomos personales, puede afectar la salud, puede no sé, ocasionar alguna alteración atómica en nuestro organismo. Esas son las ondas ionizantes, hay que tener mucho cuidado y no exponerse a esas ondas. Y las ondas no ionizantes, creo que el horno microondas está en esa categoría, pues no son tan malas, no son malas para la salud, no son malas para la salud. Este es un tema científico que habría que investigar un poco más a fondo, pero lo cierto es que íbamos hacia la red 5G. La red 5G es la quinta generación de las comunicaciones satelitales. Acuérdense que el famoso zapato, el celular que parecía zapato era la 1G, luego se achicó y se extendió su influencia, es decir, su capacidad y su velocidad a la 2G, luego la 3G, y en este momento estamos usando la 4G, que hay lo que se llama en estas empresas que venden ese servicio, Internet de alta gama. Pueden ofrecer Internet de alta gama, o sea, de alta velocidad y de mucha capacidad de carga. Tanto que uno puede importar a su computador o a su smartphone un dibujo, un texto, una pintura, lo que sea, una fotografía que le ponga, que le envíe por correo electrónico o por el internet, el hijo que vive en Australia, por ejemplo. Es decir, no entramos a explicar de qué se trata porque no entiendo bien la cosa, es una cosa científica muy lejos de mis alcances. Pero lo cierto del caso es que la hija de Australia te puede mandar una foto y te llega ese mismo momento. Esa es la velocidad de que habla el 4G. Resulta que esa velocidad, que ya es bastante, porque no se demora más que segundos en llegar la información desde Australia a nuestro computador, se va a ver multiplicada por 100 o por 1000 con la 5G. Ahora, ¿cuál es el temor con la 5G? Cuando las otras 4 anteriores también tenían electromagnetismo, también funcionaban con ondas electromagnéticas. ¿Qué tiene de malo esta 5G que parece que es la cosa más terrible? Pues aquí es donde entra la conspiracionitis. La conspiracionitis indica que el señor Bill Gates, que es el ultra extramillonario del mundo, al que todo el mundo odia, es decir, la moda es odiar a Bill Gates, haga lo que haga y diga lo que diga y piense lo que piense, hay que odiar a este señor.
porque claro, evidentemente tiene muchísima plata. A mí me importa un comino que tenga mucha plata. Me ha interesado el tipo desde hace mucho tiempo porque me parece que es un millonario que ha producido algo en beneficio de la humanidad, que es un sistema operativo que a todos nos sirve, y ahora cansado de tanta plata, a lo mejor está aburrido de tener tantísima plata, se la está gastando en promover cosas que, en mi opinión, son benéficas para la humanidad. Él habla de vacunas, pero no vacunas para instalarnos un nanochip para vigilarnos a 7.000 millones de personas. Discúlpenme, eso es una estupidez. ¿Cómo es un señor para vigilar a 7.000 millones de personas? Y además, ¿qué diablos le importa? ¿Qué le va a importar que haga el señor guardia del edificio? Claro, le importarán ciertas personas, específicamente muy importantes, el gobierno, si qué sé yo, pero ¿será tan cierto? Yo creo que el señor lo que quiere es pasar a la historia. Ya está en la historia por una razón que a mí me parece que a él también le parece bastante deleznable. Pasar a la historia solo por ser uno de los 5 hombres más ricos y millonarios del mundo, discúlpeme, pero no me parece ninguna gracia. A mí no, eso no me parece ninguna gracia. No hay ningún mérito ser el super ultramillonario porque encontró un dispositivo, un sistema operativo y logró en el momento oportuno vendérselo a media humanidad. Y obviamente se enriqueció. Produjo algo y se enriqueció. Entonces, pasar a la historia porque es el archimillonario del momento, no me parece que sea, en un hombre inteligente como creo que es Bill Gates, no creo que sea su obsesión ni el destino. Me parece que está ya consciente de que tiene demasiada plata y tiene que usarla mejor. ¿Cómo la usaría mejor? Haciendo algo en beneficio de la humanidad. Yo creo que él quiere pasar a la historia como benefactor de la humanidad, no como destructor de la humanidad. No es el destructor de la humanidad que dicen y que quiere acabar con la humanidad. ¿Cómo va a querer acabar con los clientes que le van a comprar su sistema operativo? Es decir, en ese momento, cuando yo nací en 1942, éramos 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Fue lo que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Por esos años quedamos 2.000 millones de personas, conmigo que había nacido en el 42. Ahora somos 7.300 millones de personas. 78 años después, la humanidad ha aumentado 5.300 millones. En 2030 seremos 8.400 millones de personas. Bueno, la clientela del señor Gates y de los grandes millonarios productores de algo útil, bueno, se va a aumentar. ¿Cómo la van a querer acabar con sus clientes? A mí eso me parece una conspiracionitis bastante estúpida, pero es lo que está de moda. El señor Bill Gates que nos va a inocular a todos con una vacuna que no la fabrica él, simplemente está apoyando a la OMS para una vacuna contra el coronavirus. Y una vacuna contra el coronavirus no tiene por qué llevar un nanochip para que nos vigilen a todos. No, yo creo que el señor, estoy convencido de eso. Este señor no quiere pasar a la historia como un vulgar millonario, sino como un hombre que ha hecho algo en beneficio de la humanidad y por eso fundó la famosa fundación Bill Gates, Melinda Gates, y con él creo que el 38 o el 40% de las acciones de su superempresa Microsoft. De manera que olvidémonos de esas conspiraciones tan ridículas, no pensemos obligadamente tan mal de la gente solo por una cosa tan aleatoria como que tenga muchísima plata. ¿Qué diablos nos importa? Se la ganó, se inventó una vaina productiva y se ganó esa plata. Y ahora quiere hacer algo más importante que Microsoft, más importante que su sistema operativo en beneficio de la humanidad para pasar a la historia por algo que valga la pena, no solo ser millonario. Eso realmente sí lo puede hacer cualquiera. Cualquiera con un poco de suerte, de astucia y hasta de malos escrúpulos, hasta de falta de escrúpulos. Pero este señor lo ha hecho de otra manera y ahora quiere utilizarla mejor. Sí, yo defiendo a Bill Gates. Y ahora entremos a la música que me parece, César, y entramos con música electromagnética para desmagnetizar. Me parece interesantísimo. A ver si nos desmagnetizamos.
Sedúceme, solo hoy deja mirar en tu ser, interactuar. Quiero más, ya no puedo continuar. Si me falta la razón que complete el círculo, llévame contigo al paraíso para olvidar contigo lo vivido. Acércame al temblor, quiero volar en tu interior sin control, sin unión efímera. Enséñame tu dolor, quiero borrar de tu interior el temor, emoción psicosomática. Amigas y amigos, seguimos aquí en Contracorriente en el Aire, sus 4 al hilo que esperemos completarlos, pero vamos a seguir en esto vamos a seguir electromagnéticos, veamos qué es esto de la electrosensibilidad. Encontré un artículo donde la tía Wiki, ya saben que sabe de todo, y encontré un artículo importante, un poco largo, pero uno de cuyos capítulos, digamos, dice, ¿qué causa la electrosensibilidad? Me voy a permitir leerlo porque no soy en absoluto conocedor de la materia, de manera que el autor del artículo parece ser un enterado del tema, y ha escrito un artículo bastante comprensible que dice así: actualmente los focos más recurrentes de contaminación radioeléctrica son las antenas de telefonía móvil, a la par que los teléfonos inalámbricos y los routers Wi-Fi instalados en el interior de las viviendas.
Todos ellos emiten microondas de manera permanente, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7, yo diría 24/7/12, como se usa ahora para medir el tiempo que una cosa está presente en nuestro entorno. Dice, los teléfonos móviles, a diferencia de los anteriores, solo nos pueden exponer a niveles de emisión altos durante el inicio de las llamadas y a lo largo de la conversación. Evidentemente cuando los estamos usando, no cuando está apagado en el bolsillo. Ante la actual oposición generalizada de las comunidades de vecinos a instalar antenas de telefonía móvil, existen nuevas opciones. Obviamente tienen que buscar nuevas alternativas, nuevas formas de que la gente tenga su aparato electrónico sin que haya antenas. Cada vez las antenas son más pequeñas. Acuérdense que hace tiempos eran unas cosas inmensas, como lo que había en Teleamazonas hace mucho tiempo, que tenía como 50 metros de diámetro o algo así. Era una cosa gigantesca y horrible. Pero ahora son antenas pequeñitas que están dirigidas a los montón de satélites que hay en la órbita geoestacionaria. Una de ellas son las picoantenas. Las picoantenas son pequeñas, están situadas en las fachadas a la altura de la calle, a veces camufladas dentro de los rótulos luminosos de locales comerciales que les alquilan el espacio o mimetizadas en las paredes. Son las mismas que ya se han instalado en algunas estaciones de metro para tener cobertura también bajo tierra. Son las antenitas que nos permiten con su digamos, conexión inalámbrica con el satélite que está arriba, poder utilizar la moderna tecnología de las comunicaciones. Es decir, sin ellas no nos serviría de nada el celular, ni la tablet que llevamos en la maleta. Es decir, se necesitan esas antenitas para poder que ellas capten las señales del satélite, las envíen por medio de una clave a nuestro aparatico cuando estamos conversando o investigando, simplemente chismografiando, que es el 99% de los casos, aproximadamente. Bueno, los nuevos aparatos de medida digitales permiten la lectura a distancia de su consumo. Ya no se necesitarán inspectores que vengan a leer los datos de estos a nuestro domicilio. Y ya nos cobran a control remoto. De alguna manera, hasta sus ventajas tiene. Pero para ello necesitan emitir bien mediante microondas similares a las de la telefonía móvil de manera intermitente o bien por campos electromagnéticos de media frecuencia que se inyectan a la red eléctrica a través del cableado ya existente. No es que los microondas, no es que los aparatos estos tan sofisticados no necesiten de cosas físicas para poder marchar, tienen que utilizar la energía eléctrica también. Entonces, a través de los cables eléctricos, las onditas estas absolutamente invisibles de baja frecuencia o de alta frecuencia llegan a nuestro aparatico o salen de nuestro aparatico para informarles qué tanto estamos consumiendo y que nos cobren el servicio. Cabe añadir que bastaría con que se enviaran los datos de nuestro consumo utilizando la red de cables de fibra óptica ya existentes en la mayoría de ciudades, en lugar de hacerlo por el cableado eléctrico, para evitar totalmente los problemas que se describieron anteriormente, o sea, aquello de que la radiación nos afecte porque estamos cerca de un cable eléctrico, de la conexión del computador o qué sé yo. Es decir, el mundo moderno en los últimos, yo diría en los últimos 30 o 40 años, ha sufrido o ha permitido tal evolución en las comunicaciones que ni siquiera entendemos lo que está pasando. Ni siquiera entendemos cómo es posible que tengamos información al instante ¿cómo se dice en el argot? Se dice en tiempo real de una cosa que está sucediendo a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Para mí resulta absolutamente, si no incomprensible, por lo menos difícil de conectar mi cerebro con eso. Pero lo cierto es que mi cerebro utiliza lo que tiene al alcance de la mano. Esto es una herramienta maravillosa. No solamente de comunicación, de aprendizaje. El rato que aprendamos a utilizar internet no solamente para chismografiar, calumniar, insultar e injuriar, sino para aprender, para investigar, para saber, que no es lo mismo que creer, y no es lo mismo que sugerir o que inventar chismografía. Saber, conocer. Ese es el camino del conocimiento, es la investigación, no la chismografía. Entonces,
estamos con una herramienta en la mano que verdaderamente ha sido un salto impresionante, impresionante desde cuando en 1400 y pico el señor Gutenberg no inventó la imprenta, porque no la inventó los tipos móviles de imprenta, que es otra cosa. La imprenta la habían inventado los chinos no sé cuántos centenares de años antes, ¿no? Pero él inventó los tipos móviles para poder, pues, construir palabras y frases con mayor facilidad y con más posibilidad de que la cultura se pueda imprimir en papel y llegue a más gente, como efectivamente ocurrió. Antes los libros, cosa reducidísima a la que tenía acceso al conocimiento. Con el invento de la imprenta de tipos móviles y el primer libro que salió, que inclusive fue la famosa Biblia de Gutenberg, de 33 renglones, creo que era la Biblia famosa, todavía existe el primer libro que se hizo de la Biblia en Alemania. Bueno, la cultura se popularizó, ya se podían imprimir X número de libros y que llegaran a una gran cantidad de gente. Fue un avance extraordinario, ahí se partió la historia de la humanidad, evidentemente, con el invento de los tipos móviles de imprenta. Ahora se está abriendo una nueva época, ya se abrió, y estamos explorando una nueva época comunicacional realmente sin precedentes, y que todavía no captamos muy bien cómo va a ser eso de 5G, en donde la velocidad de recibo y la velocidad de expedición de datos se va a multiplicar por 1000, es decir, ya no es medio segundo, sino un milisegundo lo que va a transcurrir entre que la hija de Australia nos mande la foto y nos llegue al computador o al smartphone. A mí eso me parece maravilloso, y el mundo de los negocios, evidentemente, que se rige por la velocidad de los datos, pues están de plácemes, están felices de la vida, porque así los corredores de bolsa y los especuladores de Wall Street se van a poder adelantar por milésimas de segundo de la bolsa de Londres, por ejemplo. Entonces y en el mundo de los negocios, un segundo de ventaja representa millones y millones de dólares. Es un avance, ojalá sea un avance también no solo para los negocios, ojalá lo utilicemos no solamente para ganar plata o para estafar al prójimo, o para aprovecharnos de una debacle financiera y comprar, como hace el señor Soros, que ese sí me cae pésimo, no, porque no ha producido nada, solo ha especulado, lleva 50 años especulando y se ha convertido en un millonario especulando, quebrando empresas para comprarlas baratas. Es el hombre que le apuesta al caos. Organiza caos como organizó en Inglaterra, o con un caos financiero, e hizo quebrar al Banco de Inglaterra hace no sé cuántos años, ¿no? Y se adueñó de gran parte del Banco de Inglaterra. Esa manera de hacerse rico me parece despreciable, y en eso sí es experto el señor Soros. Ahora, con la velocidad de las comunicaciones, pues lo va a poder hacer con mayor rapidez y con mayor impunidad. Espero que alguien lo ataje. Espero realmente que alguien lo ataje. Entonces, yendo a la 5G, yo no creo que esas famosas ondas electromagnéticas, aunque parece ser por las investigaciones que se han hecho, que hay gente que tiene grados de hipersensibilidad. Aquí dice, existen varios grados de hipersensibilidad electromagnética. Aquellas formas susceptibles de ser revertidas son formas suaves de sensibilidad eléctrica. Si tocamos dos cablecitos, positivo y negativo de la plancha, nos electrocutamos. Evidentemente, ahí no necesita mucha sensibilidad, simplemente quedamos tostados, ¿no es cierto? Estos son bastante más sofisticados, es más difícil de percibir. Aquellas, cuando se ha permanecido expuesto por largo tiempo a esas ondas electromagnéticas, la persona se hace muy sensible a frecuencias iniciales, por ejemplo, de las antenas de telefonía. Posteriormente, a medida que avanza el síndrome, la persona se va haciendo sensible también a otras fuentes emisoras de radiación electromagnética, como los routers Wi-Fi, los ordenadores o los motores eléctricos. Es decir, todo avance, señoras, amigos queridos y amigas queridas, todo avance científico, todo avance en la humanidad comporta peligro. Obviamente no hay nada gratis, no hay nada tan inocuo. Cualquier avance científico, cualquier avance en nuestra manera de vivir, en la facilidad que tenemos para trabajar, comporta riesgos. Lo que pasa es que para minimizar esos riesgos, pues los fabricantes
sugieren y viene en el folleto del aparato que tenemos las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Tengámoslas en cuenta para que no nos electrocutemos sin saber de que nos estamos electrocutando y no nos afecten tanto las ondas electromagnéticas estas, haciendo caso de las instrucciones que nos dan los fabricantes. Los fabricantes no son tan tontos como para no avisar lo que nos puede pasar, porque simplemente, como decíamos hace un rato, el empresario no es tan estúpido como para matar al cliente. No, no matan los clientes, para nada. Disculpen que se atravesó aquí, esta no es mi tía Wiki, este es el tío Cosas, el tío Cosas de mi computador que se mete. Esto es que tengamos la precaución de usar nuestros aparatos electromagnéticos de la mejor manera posible, atendiendo a las instrucciones del fabricante para no correr riesgo. Y yo diría que sobre todo no abusando de ellos, porque una de las cosas terribles de esta avance increíble de las telecomunicaciones y los aparaticos telefónicos es que nos estamos convirtiendo en zombies. Y no solamente en zombies que vivimos pegados del aparatico y nos estrellamos con el que viene de frente y está haciendo lo mismo, entonces tras, no, es espantoso realmente. Pues no solamente eso, eso sería lo de menos. Nos estamos convirtiendo en seres insensibles a la realidad. En estos días hablaba con un par de amigos de este mismo tema y resulta que ¿por qué nos estamos aguantando tanto malos gobiernos, malos procederes, corrupción, delitos? ¿Por qué nos estamos aguantando tanto cuando hace 15 años no nos aguantábamos? Hace 15 años votábamos presidentes a diestra y siniestra cuando se portaban mal o cuando estaban haciendo cosas, delitos, estaban cometiendo delitos contra el Estado, o sea, contra la nación. Salíamos a la calle y los votábamos. Ahora no, ahora estamos tuiteando. Somos revolucionarios, smartphone, y por eso tenemos un gobierno que abusa. Terminemos aquí con este fragmento, mi querido César, porque ya me voy a enojar. No, como siempre, mi genio se encrespa cuando hablo de las bestialidades que está haciendo este gobierno y sobre todo cuando me doy cuenta de la falta de reacción que tenemos frente al abuso que están cometiendo contra la sociedad. Sigamos con la música electromagnética esta que parece que, espero que tranquilice.
penúltimo segmento y mantendré el tema del electromagnetismo por unos minutitos, porque acabo de encontrar aquí un dato que nos puede ayudar para disminuir los famosos reales o supuestos o lo que sea peligros de los aparatos electromagnéticos. Y es que hay ciertos alimentos que parece que pueden contrarrestar los iones negativos que pueden afectar nuestros átomos interiores, es decir, los átomos de nuestro cuerpo, y no someterlos a posibles mutaciones. Oye, ¿qué tal que uno se acueste con el aparato electromagnético en la oreja y amanezca convertido en un enorme insecto como Gregorio Samsa en la novela de Kafka? No, eso sería espantoso, por una mutación ocasionada por aparatos electromagnéticos. No me hagan mucho caso que eso no va a pasar, pero me pareció que puede ser una analogía interesante. En todo caso, leo en el artículo, al final del artículo que venía leyendo, dice: los alimentos ricos en melatonina, como las nueces, la avena, el arroz integral, los plátanos, el cacao, las pipas de calabaza, la alga espirulina, el pollo o el pavo, pueden ayudar a las personas sanas a prevenir los efectos nocivos de las radiofrecuencias y a los afectados de electrosensibilidad a recuperar el equilibrio perdido. De igual manera, los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el aceite de lino, el pescado azul, me imagino que el atún, que creo que es algo azul, y en compuestos azufrados como el ajo o el requesón, pueden mejorarnos la circulación sanguínea y ayudar a disminuir los dolores de cabeza o los problemas de hipertensión y las pequeñas arritmias asociadas al uso de aparatos electromagnéticos. Las plantas adaptógenas pueden ayudarnos a elevar nuestro sistema inmunitario y combatir la fatiga. El reishi, no sé qué será el reishi, por ahí los aficionados a la culinaria han de saber, es por ejemplo, aquí dice, un hongo muy apreciado en el Oriente por sus potentes efectos antihumorales, inmunomodulares y antioxidantes. Por otra parte, la toma de probióticos y prebióticos es fundamental para restablecer la flora intestinal que puede eventualmente resultar dañada por los efectos de la exposición a radiaciones. Es decir, todo mal acarrea la posibilidad de un bien que lo contrarreste. Así como no hay mal que por bien no venga, pues también, y que no hay avance científico o avance tecnológico que no ofrezca ciertos riesgos, también es la manera de contrarrestar esos riesgos, y parece ser que una alimentación dirigida hacia eso o lo suficientemente sana como para realizar ese efecto positivo en nuestro cuerpo, pues nos puede servir. Averigüen que todos estos datos están donde la tiene Wiki. Es muy fácil, un clic en el smartphone y se van a encontrar con toda esta información al alcance de la mano y en artículos. Y dejémonos de electromagnetismos y de estas cosas esotéricas tan científicas que son muy divertidas y muy interesantes. No hay nada como la ciencia. La ciencia es una cosa maravillosa, pues no solamente porque nos pone frente a los avances del intelecto humano, de la mente humana, que es tan poderosa, que es tan maravillosa o que puede ser tan perversa también, pero la ciencia además es muy divertida. Es muy divertida saber lo que ya nos pasó por la paleontografía o saber lo que nos va a pasar por el análisis del pasado, del presente, para saber qué nos depara el futuro, la composición del universo, el origen de nosotros mismos, cómo evolucionamos de primates a seres humanos. Oigan, todo eso es sumamente divertido y muy interesante. Les aseguro que es más divertido que rezar. Pasemos a la parte final de la otra conspiracionitis de moda desde hace ya cuánto, casi va a ser 20 años. No olvidemos que el 9 de septiembre del año 2001 fue el famoso atentado a las Torres Gemelas, que es una de los bucles del conspiracionismo mundial. Yo diría que con bastante razón en el sentido de la interpretación que se le ha dado a ese atentado, que no estoy muy seguro que haya sido atentado, sino autoatentado. Hay varias razones, hay varias pistas para eso, pero lo cierto es que el atentado a las Torres Gemelas es algo que ha ocasionado esta conspiracionitis, que fue un autoatentado, que fue obra mismo de la CIA, que fue el FBI, que fue el gobierno de Bush, creo que era Bush, no sé cuál, creo que era Bush el mínimo, el hijo, George W. Bush. Pero hubo en
en ese momento de las 8:40 de la mañana del día, no recuerdo si fue un lunes, el, el, el 9 de septiembre de 2001, hubo muchas cosas curiosas en ese atentado que parecería que le dan justificación a todas estas leyendas que se han tejido en torno a ese acontecimiento. Para empezar, la hora. La hora del atentado a mí me pareció sumamente curiosa. Es decir, si lo que perseguían los pilotos era causar el mayor daño en la alta clase dirigente de los Estados Unidos que iba a las Torres Gemelas a trabajar y hubieran querido asesinar a los super ejecutivos o altos funcionarios, pues no hubieran empezado el atentado a las 8:30 de la mañana, sino a las 10. Y a las 10 es cuando llegan los altos. A las 8 solo están las secretarias, los mensajeros y los aseadores. Entonces me parece en esos términos un tanto inhumanos decir que no se explica que hayan querido agredir al imperio no matando a sus aseadores y a sus policías y a sus guardianes. Eso me parece absurdo. Entonces yo creo que por ahí empieza uno a sospechar si no fue efectivamente un autoatentado. Hay una segunda pista. Cuando estaban en el segundo avión que se estrelló contra la otra torre, alguien les llevó la noticia a la oreja al señor George W. Bush, que estaba en una escuela de la Florida, sentado conversando con unos alumnos de primaria, ¿no? En una aparición bastante demagógica y muy oportunista, como hacía en una escuelita de la Florida, hablando de qué con los niños, un señor tan ignorante como George W. Bush. Bueno, podía hablar cualquier pendejada, pero de todas maneras, ¿qué hacía ahí a las 8:30 de la mañana? ¿No? Y le soplan en la oreja una noticia que era esa noticia, que el atentado a las Torres Gemelas se estaba llevando a cabo. Se estaba llevando a cabo. El señor no se inmutó, no se le movió una ceja, siguió tan tranquilo conversando con los alumnos de la escuelita como si le hubieran dicho que sí, que no se preocupara, que la señora madre había salido del quirófano perfectamente. Se hubiera mostrado más emociones si le dicen eso. Que le digan que hay 2 aviones que se acaban de estrellar en las Torres Gemelas en Nueva York y que debe haber miles y miles de muertos y que las torres se derrumbaron, oigan, y que no se le mueva una pestaña, a mí eso me parece bastante increíble. O ya sabía, o es más estúpido de lo que pensamos. No, es más idiota, realmente es un idiota de vocación. No se le mueve un pelo ante semejante noticia. Yo no creo eso. Sí, era bastante bruto, pero no tanto. No, yo creo que sabía. Esa es mi percepción. Yo entro en ese terreno de la conspiración. Yo creo que sabía y fue simplemente un pretexto para invadir a Irak, culpar a Irak de los atentados en las Torres Gemelas, adueñarse de ese país y por lo tanto del petróleo que producía ese país y que a Estados Unidos le es tan necesario por su enorme desperdicio de energía hidrocarburífera. Entonces yo creo que sí fue un autoatentado. Pero hay otra pista, otras 2. El derrumbe de los edificios. Yo no sé si vieron, muchos de ustedes deben haber visto porque fue televisado como si fuera el espectáculo del momento, justamente por esto que venimos hablando de que las comunicaciones ya son en tiempo real. Vimos cómo se cayeron las 2 torres de las Twin Towers, de las Torres Gemelas. Se cayeron como si hubieran sido demolidas a propósito. Es decir, como si en sus bases, en sus cimientos y en cada uno de cada 10 pisos hubiera cargas de dinamita que las hicieron caer verticalmente. Es decir, eso fue una autodemolición. Evidentemente fue una autodemolición, lo cual usan mucho los ingenieros para derrumbar un edificio cuando quieren construir otro mejor o más alto o qué sé yo. Pero hemos visto muchos edificios, cómo se demuelen los edificios. Es exactamente así. Se fueron cayendo como si fueran de gelatina. A mí eso me parece altamente sospechoso, de manera que yo en esta conspiración sí como que entro. No entro en la que el señor Bill Gates nos va a poner un chip para vigilarnos, eso me parece estúpido y absurdo. Pero esto me parece bastante sospechoso.
Y la última es que después de las 9:00 de la mañana, cuando ya se derrumbaron las dos torres, la primera y la segunda, no, a las 4:00 de la tarde, se cae otro edificio que está a una cuadra. Es decir, el avión, el tercer avión, parece que se desvió, no sé qué pasaría, porque hubo un tercer avión, uno que cayó en el Pentágono y otro que cayó, que los pasajeros lo hicieron caer en un campo de Virginia. Eran 4 aviones. Y el tercer edificio se cayó solito. A las 4, casi a las 5 de la tarde se derrumbó. ¿Ah? Sin decir, sin que nadie prendiera una mecha. No, no, no. Aquí sí estoy yo absolutamente convencido de que entro en la onda conspiracionista y creo que eso fue un autoatentado del gobierno de los Estados Unidos para adueñarse del petróleo de Irak y para tener la justificación de reforzar sus fuerzas armadas en Oriente Medio para seguir cercando al gran enemigo desde la Guerra Fría, a Rusia. No hay que olvidar que Irak está bastante cerca de Rusia, de la Federación Rusa actual y lo que representa para los Estados Unidos. De manera que esa conspiracionitis en ocasiones a veces tiene justificación. En este caso le veo plenamente la justificación. ¿Cómo se derrumban de esa manera tan absurda dos edificios que cada uno tenía más de 100 pisos? Recuerdo como una anécdota muy personal que una persona muy querida para mí, supuestamente esa mañana que fue lo que a mí me aterrorizó, iba a desayunar con sus amigos en Nueva York, porque estaba en Nueva York, iba a desayunar con sus amigos en el restaurante de una de las dos torres, en el piso 101 o algo así, y yo me aterroricé cuando vi eso, porque esa persona y se suponía que iba a estar ahí. Por fortuna, algo ocurrió la noche anterior con la llegada de un amigo de otra parte y le hicieron el festejo correspondiente y se levantaron tarde y no fueron a desayunar. Pero fue tal vez el momento emocional más terrible que haya tenido yo en mi vida, cuando supuse a las 8:45 de la mañana que esa persona estaba allí y acababa de ser víctima supuestamente de Osama Bin Laden y Al Qaeda, supuestamente, pero en realidad del gobierno de los Estados Unidos. Por fortuna no estuvo, por fortuna se salvó y yo de alguna manera respiré tranquilo a la 1 de la tarde cuando supe que estaba bien. Bueno, creo que César, estamos terminando ya los 4 al hilo, un tercero alargadito y el cuarto, y nos vamos acercando a la hora de la despedida. Y yo sí quisiera recomendarles, ayúdenme a trabajar, mejor dicho, la idea es esa. Pongan ideas, de qué les gustaría que se hable en este programa de los jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Pongan temas, a ustedes deben interesarle cosas que a mí ni se me ocurre que les interesa, ¿no? Pero yo creo que ustedes tienen derecho a decir cuáles son los temas que se abordan en este programa, si es que el programa, por supuesto, les interesa y les mueve a esa curiosidad. Tengan la seguridad de que todo lo que nos sugieran lo vamos a tomar en cuenta, y sobre todo me van a permitir investigar cosas más allá de mis propios intereses, también de los intereses de ustedes, Y finalmente, para entrar ya en el último segmento musical y despedirnos, no se olviden, el transporte del futuro es la bicicleta. Tenemos que ayudarle al planeta a que mejore, porque lo hemos venido destruyendo a base de monóxido monóxido de carbono, a base de humo, a base de contaminantes. Mermémosle a la cosa y tratemos de que por lo menos en el transporte automotor, que es tan contaminante, ayudemos a que el planeta se vaya mejorando. Nuestro sudor cuando pedaleamos una bicicleta no es contaminante y sale con el baño. Así que utilicemos la bicicleta o utilicemos los pies. Adelante con la música final, César. Creo que Delfín Quispe, me parece, en homenaje a las Torres Gemelas.
vivió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Todo el planeta se conmocionó. Dios mío, ayúdame. Cuando te fui a buscar, no creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, lleno de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Desde Ecuador, Sudamérica, te canta Delfín. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor. Un mal recuerdo yo la viví, los terroristas lo exterminaron. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? No puede ser, Dios mío. ¡Ayúdame! Ese momento no le salvó ni el dinero ni la religión. Sé que te quedas ya sepultada en los escombros de Torres Gemelas. Cuánto quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser, solo llorando podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Ay, ay, ay! La vida que entre sus manos moría. Que entre sus manos moría. Ay, 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 ay. Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres. Cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras.